está haciendo. El creyente debe de ser misericordioso. Tenemos que darle posibilidades a cualquier persona sin importar qué tan malo o qué tan pecadores sean. Porque Dios está en el negocio de salvar. Jesús vino a entregarse, a morir, a sufrir por todos los seres humanos. ¿Quién soy yo para evitar que alguien sea salvo solamente porque a mí no me parece? Porque a mí me parece que es demasiado pecador, que no merece, y yo me pongo en el lugar de juez. Y yo lo estoy sentenciando ya al castigo eterno. ¿Yo? Dios no. Porque a pesar de todo lo que hizo, el deseo de Pablo era que en su carne sufriera las consecuencias, pero que al final fuese salvo. Ese era el deseo de Pablo. Si ustedes siguen orando por él, Dios va a formar una cobertura en derredor de él, y al final del camino se va a morir pecando. Mejor déjenlo, suéltenselo a Satanás para la destrucción de la carne, pero no del espíritu. Entonces, déjenlo que se enfrente a Dios. Dios lo va a traer a cuentas para que sea salvo. A veces, hermano, cuando usted evita que una persona sufra cuando está en pecado, muchas veces usted evita que la persona sea salva. Porque cuando la persona se mete en problemas, paga las consecuencias de sus errores. Y cuando la persona es doblegada en su orgullo, su arrogancia es doblegada, está más débil, más sensible, para que entonces Dios trate con ella. Cuando usted los protege para que no sufran, entonces la persona permanece arrogante, permanece altiva, se endurece. Y por más que usted le diga, es que la Biblia dice, mira, Dios y Jesús, y tienes que buscarlo, tiene que llegarte, y permanece con lo mismo. Por eso hay pecados por los cuales ya no se puede orar. No hemos llegado allí todavía. Al menos estamos viendo un ejemplo en el cual el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Suéltenselo a Satanás. Cuando usted ya no ora, usted se lo suelta a Satanás. Aquí la pregunta es, ¿a quién le va a soltar usted y a quién no? Es como la pregunta del principio. ¿Cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte? Así que, bueno, pero vamos a continuar. Ya tenemos este ejemplo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora, aquí vamos a otro punto. ¿Cuántas veces decimos, verdad? Si la persona ya no corre como al principio, dejó su primer amor. Y quizás sí, hermano, sí, quizá usted sí lo pueda aplicar de esa manera al primer amor. Quizás sí sea aplicable la palabra primer amor a la forma cuando uno recién se convierte a Cristo y anda con el fuego del Espíritu Santo y avivado. Tal vez sí, hermano, la palabra primer amor sí sea aplicable. Lo que no es aplicable es esta escritura. Esta escritura no es aplicable para alguien que estaba bien avivado cuando recién se convirtió, pero que de repente le ha bajado un poquito los decibeles de su... Ya no tiene la misma pasión, ya no tiene la misma emoción, ya no. No es aplicable. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de alguien que cayó de la gracia.
Aquí no está hablando, hermano, de alguien que continúa en la iglesia, pero que ya no tiene el mismo ímpetu que antes. No, mire, ¿qué le dice? Recuerda, por tanto, ¿qué le dice? ¿De dónde has caído? Le está hablando a alguien que se cayó de la gracia, que cambió de amor. A alguien así le está diciendo. Recuerda, le dice, de dónde has caído y arrepiéntete. Hermano, la persona cuando recién se convierte anda contento, anda alegre, llega temprano a los cultos, no falta nunca. Y cuando va a faltar le dice: hermano pastor, no voy a poder venir el domingo. Y el pastor dice: amén, hermano, ¿qué pasa? ¿Tiene problema? Sí, es que mira, ok, vamos a estar orando, mire, gloria a Dios. Y le informa al pastor, llega temprano, se va tarde, quiere servir. Y le dice al pastor cuando va a faltar, cuando no va a poder, cuando tiene problemas, cuando necesita oración, ahí va y trae ese ímpetu porque es algo nuevo. Ese es el primer amor. Y va pasando el tiempo y entonces empieza a bajar de ritmo la persona, pero continúa en la iglesia, continúa alabando a Dios, continúa orando, continúa leyendo la Biblia, continúa buscando la santidad y la paz. Esa persona, hermano, no ha caído de la gracia. Esa persona no tiene de qué arrepentirse. Aquí está hablando de alguien que cayó de la gracia y le dice: recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Dos cosas: reconoce que te caíste y arrepiéntete. ¿Y qué continúa diciendo? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ok, aquí nos vamos a ir despacio. Primero, tiene que reconocer que falló. Segundo, tiene que arrepentirse. Y si no lo reconoce y se arrepiente, ¿qué pasa? Se convierte en un pecado de muerte. Mire, dice: quitaré tu candelero. Se convierte en un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque no reconoció su error y no se arrepintió. Y a las primeras obras: pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, ahí está la diferencia, hermano. Tiene que reconocer y arrepentirse. Una vez más, estamos tratando de reconocer el pecado de muerte. Entonces, continuamos. Vamos a Efesios 5:27. Después de Gálatas 5:27. ¿Ya lo tiene? Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, ¿qué pasa si esa iglesia sí tiene mancha y arrugas? Si no es santa y si tiene manchas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aunque se llame iglesia, estará destinada a la muerte.
Porque si no es una iglesia santa, quiere decir que está manchada con el pecado. Sea hermano, pecado chico, pecado grande, un pecado del cual no se ha arrepentido. Un pecado del cual no se ha arrepentido. Entonces, esta persona está en pecado de muerte. Porque la paga de cualquier pecado, de todo pecado, es la muerte. Ahora, ya casi terminamos, pero vamos a entrar en materia apenas. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7 y vamos a ir al versículo 17. ¿Ya lo tiene? ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. ¿Por qué, hermano? Básicamente porque provocaron a Dios a ira. Y entonces Dios le dictó sentencia. Dios le dicta sentencia. Ahora, usted me va a decir, hermano, pero ¿eso qué tiene que ver? Lea el versículo 15. Dice así, versículo 15: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Versículo 16: tú pues, ¿qué dice? No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Por qué en el pecado de muerte dice Juan que no oremos? Porque Dios no va a oír. Y como Dios no va a oír, dice Juan, hay pecado de muerte, dice, por el cual mejor no ores. Pero ¿cuál es el pecado de muerte por el cual no debes de orar? Cuando la persona persiste en seguir provocando a ira a Dios. Si la persona persiste en seguir a lo mismo, hermano, ¿cómo vas a orar por alguien que no quiere salir de esa condición? Por eso, la paga de todo pecado es la muerte, pero algunos sí salieron de la cobertura de la muerte. Dice, eso erais algunos, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido limpiados por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios da la oportunidad para que la persona salga, pero la persona no quiere salir de ahí. ¿Sabe, hermano?
En la iglesia había una persona por la que yo un día dejé de orar. Ustedes lo van a recordar. Venía a la iglesia, pero él insistía en lo que él quería. Lo que él quería era tener mujer. Llegó un momento en que yo dejé de orar y lo aceptábamos en la iglesia, seguíamos predicando la palabra de Dios, pero yo ya no oraba, porque ellos persisten en estar bajo el pecado de muerte. Por eso le habla a la iglesia y le dice: reconoce tu error, recuerda de dónde has caído, le dice, reconócelo y arrepiéntete. Porque si no, dice, voy a quitar tu candelero si no te has arrepentido, pero si te arrepientes yo no hago nada, dice. La diferencia entre el pecado de muerte y el pecado que no es de muerte no es que haya una gráfica, hermano, y que diga, aquí están los pecados de muerte, aquí el pecado que no es de muerte. La persona lo convierte en pecado de muerte por su insistencia en seguir pecando. A pesar que, recuerde, la carta de Juan, la primera carta de Juan, está dirigida a la iglesia. Entonces, no es que usted va a decir, yo ya no voy a orar por mi vecino porque... No. La carta está dirigida a la iglesia, dice que a los hermanos. Entonces son personas que están dentro de la iglesia, pero que persisten en seguir pecando. Y escuchan la palabra de Dios, Dios les habla. Y las personas, los demás hermanos dicen, qué buena estuvo la palabra ahora. Mira, y él sabe, la escucha, pero ignora a Dios. Así como este pueblo ignoró a Dios. ¿Cuántas veces Dios les habló? Les habló por Ezequiel, les habló por Jeremías, les habló por Isaías, y no entendían. Y llega un momento en que Dios le dice a Jeremías, tú puedes, le dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor y oración, ni me ruegues. Señor, pero ¿por qué ya no voy a pedir? Mira, pobrecito, porque yo ya no te voy a oír. Es tanta la insistencia de seguir en ese camino que yo ya no te voy a oír. Hasta que reconozca de dónde se ha caído y que se arrepienta. Es la persona la que convierte el pecado en pecado de muerte. Vaya allí mismo el versículo 13 para que entienda lo que yo le acabo de decir. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. ¿Se dan cuenta que Dios no toma esas decisiones, hermanos, nomás porque sí? Dios toma esa decisión porque ya habló y la persona no quiere entender. Hay un momento en que dice, ya no me pidan porque yo no voy a oír, por eso ya no pidan. Pablo lo dice de otra forma, dice, échenselo a Satanás. Es una forma de decir, ya no oren por él. Si persisten en estar pecando dentro de la iglesia, ya no oren por él, suéltalo. Ya no le formen una cobertura alrededor de él. Dejen que se enfrente a Satanás. ¿No se quiere enfrentar a mí? Ok, que se enfrente a Satanás. Porque cuando se enfrente a Satanás y vea cómo le va a ir, entonces va a volver, dice Pablo, entonces va a ser para salvación. Podemos orar por cualquier hermano que cometa cualquier tipo de pecado y se arrepiente. Pero
no podemos pedir que Dios perdone a alguien que persiste en seguir pecando. Podemos pedir el perdón para alguien que se arrepiente y quiere restaurar su relación con Dios y dice: sí, fallé, caí en adulterio, caí en fornicación, sí, me tomé una cerveza, sí, pero estoy arrepentido. Entonces hay que orar: Señor, perdónalo, Señor. Pero no podemos pedir perdón por alguien que persiste en seguirlo haciendo, porque está bajo un pecado cuya paga es la muerte. Y entonces se convierte en pecado de muerte. Así que, si persiste en seguir pecando, hermano, no podemos pedir que lo perdone. Recuerden, hermanos, podemos clamar por el incrédulo, pero no podemos estar clamando por alguien que persiste en seguir pecando. Pobrecito el hermano, mira, ya se metió con la otra hermanita. Señor, perdónalo, Señor. Dice el Señor a Jeremías: ya no ores porque no te oigo. Estás perdiendo el tiempo, Jeremías. No te estoy oyendo. No ve que ya le estuve diciendo. Sin cesar, no oíste. Los llamé y no respondieron. Ya no ores, dice. Ya no ores. Ya casi terminamos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Ya lo tiene? Porque si pecaremos, escuche esto, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si de manera voluntaria está yendo a pecar, dice: ya no ore porque ya no hay más sacrificio. El sacrificio por los pecados es para el que se arrepiente. Pero el que persiste en seguir pecando quiere estar bajo la cobertura de la muerte, o estar bajo un pecado de muerte. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está bajo la cobertura de la muerte, ¿verdad? A los que pecan voluntariamente. Por eso nosotros seguimos siendo pecadores, pero no voluntariamente. Lo hacemos inconscientemente. Porque, dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces llego a la conclusión que el pecado está en mí, por eso me equivoco. Pero cuando yo estoy consciente de que voy a fallarle a Dios, aunque usted lo disfrace de lo que sea, hermano. Ay, es que yo voy a ver a la muchacha, pero es que yo tengo que pasar por allí, ni modo. Dios sabe si realmente usted tiene que pasar por allí o si usted tiene otra opción. O quizá ir en otro tiempo. Dios lo sabe muy bien. De lo contrario, usted lo hace de manera voluntaria. Lo está matizando de inconsciencia. Pero Dios conoce también, hermano, las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es pecado de muerte? El pecado intencional y premeditado en la iglesia. Es una incredulidad y rebeldía insistente cuando el corazón está endurecido.
escuche esto, es una rebeldía insistente, a tal grado que no está dispuesto ni a arrepentirse ni a cambiar. En pocas palabras, el pecado de muerte es un pecado consciente, deliberado, continuo y sin arrepentimiento. Ese es el pecado de muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo pagó el precio para que nosotros no estemos bajo la cobertura de la muerte. Entonces, al igual que a Jeremías, probablemente Juan tenía el conocimiento de lo que Dios le había hecho a Jeremías, y basado en eso seguramente Juan probablemente dijo: hay pecado de muerte por el cual no hay que orar, porque es un pecado deliberado, consciente, continuo y sin arrepentimiento. Y entonces Dios dice: no ores. ¿Y por qué, Señor, si tenemos que ser misericordiosos? Sí, no ores porque no te estoy oyendo. Por más que me digan: Señor, perdónalo, no lo voy a perdonar, porque el perdón viene como consecuencia de un corazón arrepentido. Si la persona no se arrepiente, no puede haber perdón de Dios. Hasta que la persona... Recuerda, hermano, que Dios es un Dios personal. Al igual que nuestros hijos no pueden ser salvos nomás porque nosotros oremos, ellos tienen que tener su propia relación con Dios. Lo mismo pasa con el pecador. Si el pecador insiste en pecar y continúa lo mismo, insiste en lo mismo, persiste en lo mismo, entonces usted no puede pedirle a Dios que lo perdone. De seguro Dios lo perdona, pero cuando la persona recuerda de dónde ha caído y se arrepiente, entonces puede salirse del grupito en donde está, bajo la cobertura de la muerte. Y ahí es donde está la diferencia entre pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. Si la persona está dispuesta a arrepentirse y a cambiar, ese es un pecado por el que podemos orar. Pero si usted lo ve insistiendo en lo mismo, hermano, en lo mismo, y está escuchando la palabra de Dios, y el predicador se esfuerza, le habla con la verdad, le habla duro, y usted dice: ahora sí Dios le habló a este hombre, a esta mujer, ahora sí le cayó, ahora sí. Y lo ve que como si no pasa nada, vuelve a insistir en lo mismo. Ahí está, hermano. Déjelo. Porque es Dios el que va a tratar con él directamente. Si usted ora, recuerde una vez más, forma una protección, una cobertura, y usted no permite que Dios haga su trabajo. Entonces, por eso es un pecado por el cual ya no podemos orar para que Dios trate con la persona. Dios siempre está en el negocio de salvar. Dios siempre va a querer salvarlo. Por más que la persona se haya ido al mundo y haya caído en pecado, Dios siempre le da la posibilidad, la oportunidad de que sea salvo. Siempre. Así que a nadie le quite esa posibilidad, hermano. Ni aún en el hecho de muerte. De que el último segundo, en ese último segundo, es lo suficiente para Dios para rescatarlo. Así que no podemos decir que alguien se fue al infierno solamente porque nunca fue a la iglesia. Recuerde que no seremos juzgados de igual manera todos. Hay quienes serán juzgados conforme a lo que le dicta sus conciencias y no conforme a la palabra de Dios, dependiendo si escuchó la palabra de Dios o no. Pero el pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente, continuo y sin arrepentimiento. Hasta ahí, hermano. Señor, te lo dejo a ti, porque está insistiendo en lo mismo. Yo te lo dejo a ti, Señor, porque persiste en mantenerse bajo el acecho de la muerte. Así que recuerden, no tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, tiene que ver con no tener arrepentimiento y persistir en lo mismo, a pesar que sabe que
no debería de estarlo haciendo. Hay quienes, hermano, hay quienes se van a enfrentar a Dios un día de estos, porque se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, y persisten en lo mismo. Y un día, cuando alguien ya no ore por ellos, Dios se va a enfrentar a ellos. Y siempre lo hará Dios para que sean salvos. Siempre. Siempre. Cierre sus ojos, vamos a ver. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, poderoso Dios. Señor, en esta hora, mi Dios, yo te suplico que esta palabra poderosa, Padre, se quede impregnada, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones. Que entendamos tu voluntad perfecta, Señor. Ayúdanos, Padre, ilumínanos, Señor, para que este tipo, Señor, de escrituras, Padre, no provoquen confusión en los creyentes, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, alumbra el entendimiento de mis hermanos, Padre. Que esta palabra les sea revelada, mi Señor, y que puedan comprenderla mucho mejor, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, para que no nos aprovechemos de estas escrituras para ser injustos, Señor, y no orar por aquellos hermanos que tienen necesidad y que quieren volverse a ti, Señor, que ya no soportan la condición en la que están, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ayúdanos, Padre, a aplicar la palabra con gracia, con sabiduría, mi Dios. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, nos guíe, Señor. De modo, Padre, que tu palabra edifique, Señor, a cada uno de los que la escuchan, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, concédenos ir con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado. Que aprendamos a descansar en ti, Señor. Guárdanos, Señor, en los vehículos, Padre. Señor, frustra el plan del diablo en nuestra contra, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia vaya con nosotros y nos permita llegar con